Hoy vamos a compartir acerca del día de reposo, pero no según el Antiguo Testamento, como vimos la semana pasada, sino según Jesús. ¿Cómo Jesús practicó el día de reposo? ¿Qué enseñanza nos dejó Él en cuanto al día de reposo? Ojo, no en cómo lo practicaban los israelitas o hebreos o judíos, sino cómo lo practicó Jesús. Cómo Jesús guardó el día de reposo. Y acabamos de leer en Éxodo 20, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, vamos a empezar desde ahí. Lucas, capítulo 4. Después que el Señor Jesús es bautizado, después que el Señor Jesús va al desierto, está 40 días, 40 noches, es tentado. Después de eso, Él inicia su ministerio, y en Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, Lucas 4:16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Jesús vino a Nazaret, el lugar donde él se había criado, y en el día de reposo Jesús guardaba el día de reposo. Dice, y el día de reposo entró en la sinagoga. Ojo, Jesús no se quedaba en su casa. Él entendía que era una santa convocación y tenía que congregarse. Y no solamente eso, ¿qué más dice? Conforme a su costumbre. ¿Qué dice el libro de Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos ya tienen por costumbre, ya se le hizo un hábito el no venir a la casa de Dios. No, yo no necesito congregarme, en mi casa nomás veo en YouTube, escucho la radio, de ahí leo la Biblia y ya está. El día de reposo, usted tenía que congregarse. Ahí se ve la obediencia. Dígale que está a su lado, ¿eres obediente? Los hombres somos obedientes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eres obediente? Tenían que congregarse. Ojo, Jesús guardaba el día de reposo, se congregaba, fue a la sinagoga y era su costumbre, tenía por hábito, por disciplina, ¿sí? Dirían otros, era su parte de su vida devocional, de su consagración a Dios, el congregarse en el templo, si es que estaba en Jerusalén, si estaba fuera de Jerusalén, en las sinagogas. Amén. Él se congregaba, fue allá y dice que se levantó a leer la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego Él les dice: hoy se ha cumplido esa profecía frente a ustedes. Entonces Jesús guardaba el día de reposo, era su costumbre, se congregaba. Y vamos a ver algo más que Él hacía. Dice que Él enseñaba y también sanaba. Amén. Y aquí empieza la controversia, porque muchos dicen: pero no, eso era para los que están bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Y Jesús dice la palabra de Dios que Él vino a cumplir la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a ver qué nos dice el Señor sobre esta controversia de la ley, que ya no estamos bajo la ley y todo lo demás. Mateo, capítulo 5, desde el versículo 17. ¿Ya lo tienen? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento los judíos le llamaban la ley y los profetas, ¿sí? A los 5 libros de la ley llamaban la Torá, ¿sí? Los libros proféticos Nevijín y los libros de sabiduría Ketuvim, que formaban la Tanakh. Pero a la Tanakh
todo el Antiguo Testamento le llamaban la ley y los profetas. Él dice, yo no he venido a abrogar, a abolir, a anular, a eliminar la ley y los profetas, sino para cumplir. Dice el apóstol Pablo que hasta el día de hoy nadie ha podido cumplir la ley. Y en Santiago dice que si quebrantas en un punto, quebrantaste toda la ley. Así que es imposible ser justificados por guardar la ley, dice el libro de Romanos y también el libro de Hebreos. Por eso dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Como ningún ser humano puede cumplir la ley, Cristo lo cumplió por nosotros a la perfección, porque en Él nunca hubo pecado ni engaño en su boca. ¿Cuánto un aplauso a Cristo por eso? Amén. Ahora con esto de que la ley ya pasó, ¿qué dice el Señor? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Ni una G ni una yod en hebreo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, hasta que el cielo y la tierra pasen. Dice que Juan vio cielo nuevo y tierra nueva después del juicio. Hasta que eso suceda, ni una jota ni una tilde, es una exageración, ¿sí?, pasará hasta que todo se haya cumplido. Es una hipérbole, es una exageración. Dice, ni siquiera una tilde de la ley pasará, es decir, quedará abolida o desactualizada o pasó de moda o ya no sirve, hasta que todo se cumpla. Y dice algo más, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, no, yo no guardo el Shabbat porque ya pasó la ley, ¿sí?, y así enseña a los hombres, por muy pequeños que sean, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique, que los cumpla, que los haga y los enseñe, ¿qué dice? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eh? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Él vino a cumplir la ley, no a anular la ley, no a abrogar la ley, la vino a cumplir. Amén. Él la cumplió por cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso somos salvos. Si no, seguiríamos como transgresores, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y una persona que ha muerto no se le puede juzgar ni condenar porque está muerto. Pero así mismo, Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la ley sigue vigente, ¿sí? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, la ley ya pasó, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la ley ya nada que ver. Y no, el Señor dice que la ley sigue vigente. Y porque sigue vigente, es que necesitamos de Jesucristo para que nos haga libres de la maldición de la ley. Si la ley ya no está vigente, ya no somos transgresores. Ya esa ley está abolida. Aunque yo cometa adulterio, si yo mato, si yo deshonro a mis padres, si adoro ídolos, como la ley ya está abolida, yo ya no soy transgresor. Como dice el apóstol Pablo, no conocía la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y como ya había codiciado, la ley me mató. Amén. Entonces, si Jesús ya anuló la ley, entonces ya no somos transgresores. Pero si todavía somos transgresores, estamos muertos en delitos y pecados, es porque la ley sigue vigente y por eso hoy necesitamos de Jesucristo para ser libres de la maldición de la ley. ¿Alguien entendió? Amén. Amén. Y por eso quiero leer Gálatas capítulo 4, en el versículo 4. ¿Por qué Jesús obedeció a la ley? Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de ¿qué dicen? De mujer. Y de tu simiente vendrá el que te pisará la cabeza, de la simiente de la mujer. Y también dice, nacido bajo la ley. Si usted nace en Ecuador, usted nace bajo la ley del Ecuador. No me interesa la de Rusia, la de Ucrania, la de otros países. Pero si usted se va, por ejemplo, a Estados Unidos, ahora usted está bajo la ley de Estados Unidos. Amén. Nosotros nacimos en este mundo bajo la ley que Dios había puesto sobre este mundo. Así que éramos transgresores y estábamos bajo la maldición de la ley. Pero cuando vino Cristo, nos hizo libres de la maldición de la ley. Y el apóstol Pablo dice, no es que estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo ahora. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Su sangre me limpia de todo pecado. He sido santificado en su sangre, estoy completo y perfecto en Él, dice Colosenses. ¿Cuánto dan un aplauso a Jesucristo? Gloria a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, por eso Él se sujetó a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si esta ley es solo para los israelitas, entonces ¿de qué nos hizo libre Jesús a nosotros? Entonces esa ley no es para nosotros, la podemos quebrantar las veces que queramos. No, esta ley no era solo para Israel, era para toda la humanidad. Y muchos dicen, no, si la ley era solo para los israelitas, para nosotros no es el Shabbat ni otras cosas. La ley era para toda la humanidad, por eso Él vino a redimir a toda la humanidad. Y todos los que creen en Él ahora son hijos de Dios, fuimos adoptados hijos de Dios. Eso dice también Efesios 1:5, fuimos en Él, fuimos adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice, para que redimiese. Redimir significa comprar un esclavo. A los que estaban bajo la ley, todos nosotros estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, por cuando Él nos redimió. Pero antes de que Él nos redima, estábamos bajo la ley. Las personas que hoy están sin Cristo, están bajo la ley, están bajo maldición. Necesitan de Jesucristo para ser libres y ahora sí están bajo la gracia. Pero si las personas que no tienen a Cristo están bajo la ley, están bajo maldición, eso significa entonces que la ley aún está vigente. Que no ha abolido la ley, que la ley no ha pasado. La ley pasa cuando yo vengo a Cristo, porque su muerte es mi muerte y su vida es mi vida. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. Cuidado con esas interpretaciones llenas de herejías, que la ley ya pasó o que la ley era solo para Israel. Hay pactos que eran solo para Israel, como la circuncisión, como el Shabbat, eran solo para Israel. Pero las leyes de Dios son para toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Recuerden que aparte de los hijos de Isaac, también están los hijos de Ismael, ¿verdad? Y están otros, pero antes de Abraham, todos los seres humanos somos creación de Dios. Y como humanos, todos somos hermanos porque somos descendientes de Adán. Pero espiritualmente, solo los que han nacido del Espíritu somos hermanos en Cristo, o hermanos en la fe, en la vida espiritual. Amén. En Adán todos somos hermanos. Así también en Cristo espiritualmente somos hermanos. El que no tiene a Cristo no es nuestro hermano espiritual. Amén. No, que si los católicos y los mormones son nuestros hermanos, no lo son. Ni los mismos evangélicos que no han nacido de nuevo no son nuestros hermanos en la fe. Amén. En Adán sí, todos los seres humanos somos hermanos. Pero en Cristo, ahí somos hermanos en la fe. Solo en Cristo somos hijos de Dios. Sin Cristo somos creación de Dios. Eso es importante que usted tenga claro. Si no, va a llamar hermanos a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, y no lo son. Amén. Solo el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu, esos somos hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Miren, dice el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Denle otro aplauso a Él. Aleluya.
Jesús nació bajo la ley, se sometió a la ley, cumplió la ley, no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir por nosotros. Amén. Por eso Él guardó el Shabbat, porque estaba cumpliendo la ley por nosotros. Amén. Por eso dice un versículo muy hermoso, Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no de su deidad, solo de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús jamás desobedeció al Padre, Jesús jamás desobedeció la ley. Él pudo cumplirla a la perfección por cada uno de nosotros. Dele gloria y alabanza a Él otra vez. Aleluya. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta los cielos. Entonces ya está claro, Jesús guardó el Shabbat. ¿Por qué lo hizo? Porque Él nació bajo la ley, porque Él no vino a abrogar la ley, y porque Él la estaba cumpliendo por cada uno de nosotros. Amén. Por eso Él guardó el Shabbat. ¿Qué hizo Jesús en el Shabbat? Acabamos de ver que en Lucas 4:16 era su costumbre congregarse, ir a la sinagoga. Era su costumbre leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más hizo en el libro de Mateo capítulo 12. ¿Cómo practicó Jesús el Shabbat y qué instrucciones nos dejó a nosotros? Mateo capítulo 12, ¿ya está ahí? Tenemos que avanzar por el tiempo, ¿no? ¿Ya lo encontró? Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Cuándo no somos hambrientos los discípulos, verdad? ¿Y qué más hicieron? Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En la ley decía que si una persona pasaba por unos sembríos y tenía hambre, podía arrancar espigas, fregarlas en la mano y comérselas. Pero no podía meter la hoz, decía, para llevarse un saco, ya eso era robar. Pero si tomaba solo para comer, no era robar, le era permitido, el dueño de la mies no tenía que reclamar. Pero si ya metía la hoz y empezaba a coger en sacos, eso ya era robar. También recuerdan a Ruth, decían que cuando cosechen la mies, dejen caer en tierra para que los pobres la recojan. Y eso estaba haciendo Ruth. Todo lo que dejaban en el piso, ella lo recogía. ¿Y qué dijo vos? Déjenlo a propósito para que ella pueda recoger bastante. Entonces, ¿qué están haciendo los discípulos? Eso. Arrancan espigas para comer. Pero, ¿cómo lo vieron los fariseos? Versículo 2. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en el día de reposo. En el día de reposo decía, tienes que reposar, así sea en la siembra o así sea en la siega. ¿Recuerdan que le dije que no olvide ese versículo? Para los fariseos, ellos estaban cosechando, no cogiendo para comer. Tan legalistas eran y tan extremistas. Ellos no estaban cosechando la mies o en la siega, ellos estaban tomando para comer, tenían hambre. Se entiende que no cargaban lunch, no cargaban comida, ¿sí? Pero ellos eran tan legalistas, habían llevado el día del Shabbat a un extremo tan legalista que Jesús les va a corregir. Y les dice, viéndolo los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en el día de reposo, que era cosechar, no tomar para comer. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición o de la presencia, que les era lícito comer, no le era lícito comer ni a él ni a los soldados que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Dice, ¿no leyeron? Y Jesús
no está enfocado en el Shabbat, está enfocado en el hambre, en la necesidad de comer, es decir, en que una persona se alimente, que no pase hambre, que no se muera de hambre. Él no se enfoca en el Shabbat, se enfoca en que David necesitaba comer y comió algo que no le estaba permitido comer a él, sino solo a los sacerdotes. Acá sus discípulos necesitaban comer y aunque sea en día de reposo tenían que arrancar espigas para comer. El enfoque no está en el día de reposo, sino en la necesidad de las personas. Para Dios más importante son las personas, amén. Para Dios más importante es la necesidad de las personas, no la religiosidad. ¿Está conmigo? No la religiosidad, no el legalismo, sino la necesidad de las personas. No podemos dar ayuda al hermano de acá porque está con esta medicina, porque tenemos que comprar el piso para el templo. No podemos ayudar a la hermana de acá porque el pastor se va a comprar un carro nuevo. Eso a Dios le apesta, hermano. Para Dios lo más importante es la necesidad de las personas. Y vamos a ver más adelante, dice, no fue creado el hombre para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. ¿Quién es el más importante, el Shabbat o el hombre? Para Dios, más importante es el ser humano, no el Shabbat. ¿Está conmigo? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Entendió esto? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿No les es considerado pecado? ¿Qué significa profanan? Ellos no guardan el día de reposo. ¿Por qué? Los sacerdotes en el día de reposo era cuando más trabajaban. Tomaban a los animales, los degollaban, los descuartizaban, los lavaban, los ponían con sal, los ponían en el altar, encendían el fuego, ponían el sacrificio. Esos pobres sacerdotes estaban pero que sudaban la gota gorda y era cuando más trabajaban. Incluso dentro del templo trabajaban. Y para ellos no era pecado porque era su servicio a Dios. Y lo que el Señor Jesús quiere decir es eso: el día de reposo no trabajas para ti, pero tienes que trabajar con todas tus fuerzas para Dios. Amén. Jesús le está diciendo: cabezones, no han entendido el verdadero día de reposo. Déjenme explicárselos. Lo más importante es la necesidad de las personas. Que coman, que no pasen hambre, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Lo más importante es que ese día usted deje de trabajar para su bolsillo y trabaje para la obra de Dios como lo hacen los sacerdotes. ¡Aleluya! ¿Y qué dice la Escritura? Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Y qué tienen que hacer esos sacerdotes en el día del Señor? ¿Descansar? ¿Dormir? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y en la cárcel. Hacer obras de misericordia, no de relax. ¿Está conmigo? Eso les está diciendo Jesús. Dos cosas importantes. Primero, las necesidades de las personas. No es que Shabbat, que se mueran de hambre. No, Señor. Porque primero está el hombre antes que el día de reposo. Y segundo, hay que trabajar para la obra del Señor. Y los sacerdotes trabajaban la gota gorda, presentando los sacrificios, los holocaustos, los granos y todo lo que tenía, las libaciones. Y esos pobres hombres terminaban, pero y yo sé cómo se termina un domingo, por ejemplo, ¿sí? Así termina. Es el día en que más debe trabajar los siervos y las siervas del Señor. Eso está diciendo Jesús. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y en el templo? ¿Sí? Y son sin culpa, no les es considerado pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Justamente ese día hacer lo que hacen como sacerdotes, como ministros de Dios. Amén. En otras palabras, no está prohibido trabajar el día
de reposo y Shabbat. Está prohibido trabajar para tus bolsillos. Tienes que trabajar para el Señor. Reposas de hacer tu obra para hacer la obra de Dios. Eso tiene que estar claro. Ya no trabajas para ti ese día porque trabajas para el Señor. Ese día es cuando la iglesia más debería salir a evangelizar, a discipular, a predicar, a visitar, a ayudar a los necesitados. ¿Ven? ¿Sí me expliqué, iglesia? Y dice también, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está diciendo, todo lo que hacen en el templo es importante, pero más importante es para quién trabajan ese día en el templo. Para Dios. Y él está diciendo, ese soy yo. ¿Sí? Aquí hay alguien más importante que el templo, está diciendo Jesús. ¿Quién puede ser más importante que el templo? Dios. Él les está diciendo, yo soy el que soy. Amén. Y yo soy más importante que lo que ustedes hacen aquí. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? He visto tu arduo trabajo, he visto tus buenas obras, pero tengo algo contra ti. ¿Has dejado? Amor. Dios no quiere mucha actividad. Dios quiere tener comunión contigo. Amén. Dios quiere que tú ese día le sirvas. Y él dijo, el que haga al más pequeño, a mí lo hace. Pero ¿cómo sirvo al Señor? Lo que haces por el más pequeño, lo haces para el Señor. Amén. Aquí hay alguien más importante que el templo, dice. Y si supieses, versículo 7, qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Sí? Esto está en el libro de Oseas 6:6, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el Hijo del Hombre es el soberano del día de reposo. ¿Sí? El día de su cumpleaños usted pide lo que usted quiera, ¿verdad? ¿Sí? La comida que usted quiera, que pizza, que lléveme de paseo, que dame tal regalo, tal cosa quiera de regalo. Usted es el duro el día de su cumpleaños, ¿verdad? Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo. Entonces, ¿quién le dio el día de reposo al pueblo de Israel? Jesús. No dice Dios es el Señor, dice el Hijo del Hombre, Jesús, es el Señor del día de reposo. Por eso decimos que quien le dio las tablas de piedra a Moisés en el monte era Jesucristo. Amén. Por eso dice a Dios nadie ha visto jamás, significa al Padre nadie lo ha visto jamás. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ellos vieron siempre al Hijo, a Jesús. Amén. ¿Está claro eso, hermanos? Es importante tener claro eso. Él es el Señor, Él es el dueño del día de reposo. Él hace lo que a Él le plazca en el día de reposo. ¿Está conmigo? Y así también Él nos manda a nosotros a hacer eso el día de reposo. A servir a Él, a darle honra y gloria a Él, a ayudar al necesitado, a trabajar en su obra. Sigamos, versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿A dónde fue Jesús? Porque era un Shabbat. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para acusarle. No porque querían saber más, para acusarle. ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Miren esa pregunta. ¿Sí? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, miren lo que dice el Señor del día del reposo. Es permitido hacer el bien en los días de reposo. Amén. ¿Para qué sirve el día de reposo? Para hacer el bien. Para hacer obras de caridad, dicen los católicos, obras de misericordia, ayuda social, para atender las necesidades de las personas. Para eso está permitido trabajar en esto, en ayudar al necesitado. ¿Sí? Ahí no estás quebrantando, ahí no estás profanando, ahí estás haciendo la voluntad del Señor del día del reposo. Está permitido hacer el bien en el día del reposo. Decía que si una oveja caía en un hueco, porque es día de reposo, de donde se muera, no, la sacaba. ¿Sí? Vamos a seguir viendo eso más adelante también. Entonces, versículo 13, dijo aquel, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra.
y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos en el día de reposo. Seguía trabajando, ministrando sanidad a las personas. ¿Amén? Entonces está diciendo, si un animal, ¿sí? ¿Quién no da de comer a su perro o a su gato el día de reposo? O lo dejan morir de hambre, ¿verdad? Si usted tiene compasión de los animales, ¿cuánto más? ¿Sí? Del día de las personas, ¿no? Y ahí hay un texto que está en Marcos 2:27 que complementa lo que acabamos de leer. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dígame cuando lo tenga. ¿Qué dice ahí? Amén. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, que significa a beneficio, a favor del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién es más importante, entonces? El hombre. Amén. Él es la prioridad, sus necesidades. No está hablando entonces aquí de un legalismo, de un fariseísmo. No, como es día de reposo, no tienes que hacer nada. Deja que se muera de hambre, deja que ese animal que cayó en el hoyo ahí se muera, ahí se quede. No, usted tenía que ayudarlo. Amén. Vamos a ver otro milagro que hace Jesús en el día de reposo. Ya vimos este hombre de la mano seca, donde él dice que es lícito ayudar. En Marcos capítulo 3, estamos ahí, ¿verdad? Me llama la atención el versículo 5 que pone Marcos. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, ¿y qué más dice? Y la mano le fue restaurada sana. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así como hay pastores que no les importa aliarse con los correístas, ¿verdad? Sin importar que venga el comunismo al Ecuador. No les importó aliarse con el imperio que tanto decían que eran sus enemigos y lo aborrecían con tal de destruir al Mesías. Imagínense, hicieron pacto con el mismo diablo, siendo los sacerdotes. Amén. Vamos a otro milagro de Jesús. Entonces, en Mateo 12, del 1 al 7, el hombre de la mano recogida o mano seca, vemos que lo más importante es la misericordia. Diga conmigo, misericordia. El día de reposo es para practicar la misericordia. Sí, la compasión, la misericordia, ¿no? Lucas capítulo 3, versículo 16. Entonces, está permitido, Lucas 13, perdón, está permitido, es lícito que el día de reposo usted pueda practicar la misericordia, pueda auxiliar a una persona, pueda ayudar a una persona, pueda sanar a una persona, te puede trabajar como los sacerdotes lo hacían y no le es considerado que está quebrantando el día de reposo. Amén. ¿Ya le encontró Lucas capítulo 13? Desde el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Cuándo dice? El día de reposo. ¿Dónde estaba Jesús el día de reposo? ¿Qué estaba haciendo? Según el versículo 10. Enseñando. ¿Sí? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Pues decía Lucas que era su costumbre. Él no se quedaba en casa. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba, ¿cómo dicen? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cómo glorificaría usted a Dios si recibe un milagro de sanidad? Amén. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, y no en días de reposo. Imagínense cómo empieza a arengar él ahí como el duro de la sinagoga, ¿verdad? Diciendo: ay, están quebrantando el día de reposo al sanar a una persona. Versículo 15, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Usted volviera a la iglesia si el pastor le dice así: Hipócrates, ¿verdad? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Cuál sería la respuesta? Claro que sí, te da de comer a su perro, a su gato, ¿verdad? El día de reposo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atado ¿por cuánto tiempo? 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es más, saquemos a Jesús de la escena. ¿Quién tenía que haber orado por esa mujer para que sea libre ahí en la sinagoga en el día de reposo? Los sacerdotes nunca lo habían hecho. Ay, eso no hay que hacer. Habían entrado en un legalismo tan terrible que el día de reposo no querían ni respirar. Habían interpretado totalmente mal la palabra de Dios. No habían entendido. Se fueron al extremo. ¿Sí? Entonces, Él les dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. ¿Cómo se remordían los dientes de esa gente, verdad? A este hay que matarlo. Esos rabinos, nadie alguna vez los había refutado o hecho quedar mal en sus doctrinas falsas. Y viene alguien y los deja por el piso, ¿cierto? ¿Cómo cree que se sintieron en su orgullo? Por eso que le tenían ese odio al Señor, ¿sí? Hay personas que si tú le predicas la verdad, Jesús dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Cuando usted ve que un pastor es medio famoso y mucha gente le sigue, algo está mal. Porque Jesús no dijo que nos van a seguir, dijo que nos van a perseguir, que nos van a aborrecer. Amén. Entonces, hay que preocuparse cuando eso pasa, ¿no? Entonces, Él dice: a esta hija de Abraham, Satanás había tenido atado. ¿Para qué sirve el día de reposo entonces? Para tener misericordia, para desatar, para liberar, para restaurar, para ayudar, para sanar. Es lícito hacer el bien, para desatar, para liberar. Más adelante, Lucas capítulo 14, desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Lucas 14, 1 dice: aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Un fariseo le invitó a comer justo el día de reposo a Jesús, ¿no? Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico, ¿sí? Tenía esta enfermedad. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciéndoles: ¿es lícito o permitido sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Desde luego que sí, un buey y un asno era muy caro en aquel entonces, era su negocio. Era su 4x4 que ellos tenían en aquel tiempo, su asno, ¿sí? Su Ford Explorer, ¿no? Entonces, no lo iban a dejar ahí, ¿sí? Si usted viene manejando y su carro se lo apaga o queda todo bajo, lo deja botado en la calle porque es el día del Señor,
Usted no abandona eso, ¿verdad? Es el mismo rato lo lleva el mecánico. Así también está diciendo, ninguno de ustedes, porque ese día de reposo va a perder a su asno o su buey. No, ustedes lo van a sacar, van a tratar de salvarlo. ¿Cuánto más a un ser humano? Recuerden que para Dios nada es más importante que las personas. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengamos vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos entonces al hombre de la mano seca, a la mujer encorvada, al hidrópico. Y vamos a Juan capítulo 5. Otro milagro que Jesús hace en el día de reposo, por el cual se ganó muchos enemigos. Juan capítulo 5. ¿Estamos avanzando? Dice desde el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, puede haber sido de la Pascua, puede haber sido la fiesta de los tabernáculos o de las trompetas. ¿Recuerdan las 3 fiestas judías? Dice, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jesús guardaba también las fiestas solemnes. ¿Recuerda las 3 fiestas solemnes? La fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias o Pentecostés de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha, que era también el día de expiación. Y Jesús guardaba también esos Shabbat, y ahí estaba Él. Dice que en ese pozo, ahí en ese estanque, versículo 3, en estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuánto tiempo? Estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, tuvo compasión de él. Por eso le pregunta, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y peor si era el día de reposo, ¿quién iba a levantar a ese hombre, verdad? ¿Sí? Un discapacitado. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué era ese día? Día de reposo. Versículo 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, es prohibido que cargues tu lecho. Imagínense, ni eso podía cargar, ni su propia camilla. ¿Sí? Es prohibido llevar el lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él me dio la autoridad. Jesús era el Señor del día de reposo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús. ¿Dónde le encontró a este paralítico? No se fue de farra, no se fue corriendo a ver a la familia. ¿A dónde fue el paralítico cuando fue sanado? ¿A dónde debe ir usted cuando recibe un milagro de Dios? ¿Sí? Y si hoy despertó, ¿no es un milagro? ¿A dónde debe ir entonces? Amén. Estaba en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Él había estado enfermo por causa del pecado, ¿sí? Aunque ya vamos a ver otro caso donde no era por pecado. Y él dice, pero no vuelvas a pecar más para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban asesinarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Miren la ceguera espiritual, la dureza de corazón de estos religiosos. Tomaban el día de reposo religiosamente, no hay que mover ni un dedo, casi ni respirar, y todo legalistamente ahí.
Y a la pobre gente lo tenían, como decía Jesús, le atan cargas tan pesadas, pero ellos ni con un dedo las mueven, enseñando, como vamos a ver más adelante, doctrina de hombres. Dice el 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Primero, para los fariseos, hacer un milagro, ayudar a un necesitado, desatar a una persona, liberar a una persona, para ellos eso era quebrantar el día de reposo. Miren el concepto equivocado que tenían del día del Señor. No, eso es pecado hacer eso. No lo era. Precisamente, más bien, eso era lo que tenían que hacer ellos y nunca lo hicieron. Ayudar al necesitado, sanar, liberar en el día de reposo. Eso era lo que tenían que hacer y nunca lo hicieron. Por eso dice, Él está quebrantando el día de reposo. No, Él estaba haciendo lo que hay que hacer en el día de reposo. Ellos estaban haciendo lo que no es correcto. Pero también dice, y también porque dice que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Entonces dice, no, ¿cómo va a decir que es hijo de Dios? Entonces Él también es Dios. Y por eso lo perseguían. Pero Él estaba diciendo la verdad. Amén. Entonces, el día de reposo es para trabajar para Dios. No está profanando. Jesús no estaba profanando. Y hay algo interesante en el versículo 17 que no quiero pasar por alto. Las palabras de Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De dónde nace el día de reposo? De que Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Pero eso no significa que a partir de ahí Dios sigue reposando y ya no hace nada más. ¿Sí? Dios reposó el séptimo día, así que Dios ya no trabaja más. ¿Qué dice el Señor? Mi Padre hasta ahora trabaja. Cuando dice que Dios reposó, ojo, no relaciona la palabra reposo con el sábado. No tiene nada que ver el día sábado. La palabra Shabbat o Shabbatón en griego significa reposo, no significa día sábado. Amén. ¿Sí? Porque para los judíos el séptimo día es el sábado, para el occidente es domingo. Amén. Prácticamente para nosotros es domingo porque contamos desde el lunes. Aunque los calendarios antiguos contaban desde el domingo, pero hoy nosotros en Occidente contamos primer día de la semana, ¿cuál es? Lunes. Primer día de trabajo, ¿cuál es? Lunes. Así que en Occidente el séptimo día, donde usted debe reposar para Dios y trabajar para Dios, sería nuestro séptimo día, que es el domingo. Eso lo vamos a explicar la próxima semana. Pero lo importante es entender que aún el día de reposo el Padre estaba trabajando. Hasta ahora mi Padre trabaja. No es que desde la creación del séptimo día Dios está ahí descansando y ya no hace nada más. Dios sigue trabajando. Solo dice que reposó de la creación. Dios no ha creado nada más después de lo que ya creó. ¿Sí? No es que Dios sigue creando las plantas, Él ya creó la semilla y eso se sigue multiplicando y fructificando. Dios ya creó a los seres humanos, no ha creado nuevos seres humanos. Nosotros nos vamos multiplicando y así preservando la especie. Pero a partir de ahí Dios no ha creado nada más. Ya todo está creado, así que Él reposó de crear cosas nuevas. Amén. ¿Sí? No ha creado cosas nuevas, ya todo está creado. ¿Sí? Pero eso no significa que Dios no sigue trabajando. Él sigue trabajando. Amén. Porque cuando Él queda en silencio, porque está trabajando, dice la alabanza. Amén. Entonces tenga cuidado con pensar que ni Dios hace nada el día de reposo. El día es cuando Él más trabaja, porque Él está aquí temprano, esperándonos con los brazos abiertos, diciendo, ¿a qué hora llega la Marianita, verdad? ¿A qué hora llega Libertad? Sí, Él está aquí, tocando el corazón del pastor para que no hable cualquier cosa, sino su palabra, ¿verdad? Sí, despertando al pastor temprano para que ore. Dios está trabajando. ¿Quién cree que los trajo a ustedes con lazos de amor? ¿Ah? ¿O usted vino porque usted quiso? Si usted cree que Dios lo trajo con lazos de amor, denle un aplauso a Él. Aleluya.
Gloria a Dios. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él era el Señor del día de reposo. Qué importante es que usted entienda eso, hermano, para que no caiga en un legalismo de decir, ay, no, es que no hay que hacer nada. El día de reposo, tengo una tía que se está muriendo, pero yo tengo que ir al culto. ¿Usted cree que Dios prefiere que usted venga al culto que vaya a ayudar al necesitado? No, dice, me puedes adorar el martes, el jueves, los demás días, pero hoy tienes una prioridad. Ve, no te vas a ir al infierno. Pero si usted ya hace costumbre de hacer visita los domingos por ir al culto, eso ya es otra cosa. Amén. Sí, entonces no se vaya por la belleza criolla tampoco, ¿no? Ay, es que fui a visitar a una persona que estaba muriendo. No, se muere su cumpleaños. ¿Sí? Entonces, usted tiene que tejer bien fino en eso, cómo interpreta eso, hermano. Pero la prioridad son las necesidades de las personas. Eso para Dios es más importante, y eso fue lo que Él contó en la historia, en la parábola del buen samaritano. ¿Qué hizo el sacerdote cuando vio un hombre herido? Pasó de largo, porque iba a la sinagoga, porque era Shabbat. ¿Qué hizo el levita cuando vio al hombre herido? Tengo que llegar rápido a la sinagoga, tengo que ir al Shabbat, hay que se muera. ¿Qué hizo el samaritano que no tenía ley, pero tenía la ley de la misericordia en su corazón? Tuvo compasión de ese hombre, y eso dice Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Vamos más adelante entonces. En el libro de Juan, capítulo 9, ya vamos a terminar. Juan capítulo 9, otro milagro más de Jesús, y el último. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, recuerde, el paralítico de Bethesda había pecado. El Señor dice, no peques más para que no te venga algo peor. Pero acá, miren, le preguntan, rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren los prejuicios que tenían ellos como judíos. Pensaban que cualquier enfermedad, algo ha hecho esa hermana o algo ha hecho ese hermano, por eso que le han asaltado, por eso que ha chocado, por eso que se ha enfermado. Algo ha hecho, ¿ya no? Ese prejuicio muchas veces todavía lo tienen los creyentes. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál era el propósito? La gloria de Dios se manifieste, sus obras se manifiesten. Dice el 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Está hablando metafóricamente, cuando iba a venir ya, que él tenía que ir a la cruz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué hizo? ¿Cómo se escupe? ¿E hizo qué más dice? ¿Usted haría eso? Y peor si está con gripe, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más hizo? Menos mal que él no vio, ¿no? ¿Sí? Porque no, capaz que no se dejaba. Juntó sus ojos. ¿Qué más le dijo? Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. ¿Qué decía él? Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, él no vio la saliva, ¿no? Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ahí viene el problema, que es el versículo 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo. Ya pensaban que estaba batiendo lodo para armar una casa, capaz, ¿no? Ese poquito de lodo, ¿sí? Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Si no procede de Dios, ¿de quién procede? El diablo, ¿verdad? ¿Por qué decían que no procede de Dios? Porque no guarda el día de reposo. Para ellos el día de reposo era vagancia total, no hacer nada. Y eso no fue la voluntad de Dios ni el plan de Dios. Ellos lo entendieron así por la dureza de su corazón. Ese era precisamente el día para trabajar ayudando al necesitado. Ay, este no es de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Sí? Allá el hermano Leo ha orado por una persona y Dios le ha sanado. Ay, pero eso no es del hermano Leo, eso ha sido Dios, porque el hermano Leo no viene a la iglesia, ¿verdad? Así somos de legalistas, ¿ya no? Pensamos que porque no hace lo que todos hacemos, no es de Dios. Y así tenían los prejuicios contra Jesús. Amén. Tenga cuidado con esos prejuicios, ¿sí? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él, del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo el que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le había abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Imagínense, ¿no? Están viendo un milagro poderoso, algo que el diablo no lo puede hacer. Él no puede dar vista a los ciegos. Saben que esto viene de Dios, sin embargo dicen esto no puede ser de Dios porque él no guarda el Shabbat. Imagínense. Y es que el hermano de acá ha dicho, no, hermano Raúl, si le grita a la esposa, ¿cómo va a hacer un milagro? No. Eso es obra del diablo. Y sabe que la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo es atribuir al diablo lo que Dios hace. Amén. Y eso estaban haciendo ellos. Y más atrasito, en Juan capítulo 7, Jesús les dice algo a ellos. Juan capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi enseñanza, mi doctrina, mis principios no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted puede discernir que esa doctrina es de Dios. Pero cuando usted quiere hacer su propia voluntad, ahí le conviene cualquier doctrina, como de los testigos de Jehová que hasta las 12 de la noche no chupan y después ya no, y cuántas cosas que hacen, ¿verdad? Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que vivió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y presten atención a esto. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? ¿Qué decía la ley? No matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Respondió la multitud y le dijo, estás endemoniado, ¿quién procura matarte? Hipócritas, ¿cuántas veces se habían confabulado para matarlo? Pero lo niegan, cínicos, ¿verdad? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, el pacto con Abraham, ¿verdad? No porque sea de Moisés, sino de los padres de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La ley de Moisés decía, bueno, la ley dada a Abraham desde allá, que todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día. Amén. Pero ¿qué pasa si el octavo día caía un Shabbat? ¿Lo hacían un día antes o un día después?
No les importaba que sea Shabbat. Ahora sí, ven nomás para circuncidarte, porque es la ley de Dios. O sea, cumplían una y quebrantaban otra. Cumplían la ley de Dios a su conveniencia. O sea, no importa profanar el día de reposo, porque dice la ley que hay que circuncidar al octavo día, y justo coincidió que es el octavo día. Y el Señor le dice, pero qué tan tercos son, que no pueden entender eso, que el hombre es más importante que el día de reposo. Amén. Y que los sacerdotes profanaban el día de reposo y no les era considerado pecado, porque ese día circuncidaban, ese día presentaban los sacrificios, ese día hacían todo el trabajo que tenían que hacer. No querían entender que el día de reposo es un día para que trabajen, y no solo los sacerdotes, sino todos, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, visitando al que está enfermo o en la cárcel, vistiendo al desnudo, ayudando al que está en necesidad, pero por sobre todo, primeramente cumpliendo en venir a alabar y glorificar el nombre de Dios en su casa. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? ¡Aleluya! No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Abran su mente, le está diciendo, entiendan la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, tampoco ustedes pueden entender. Pero bueno, dice, a ustedes les he revelado los misterios del reino de Dios, mas a ellos les está velado. Porque dice que si hubieran entendido, jamás hubieran crucificado al Mesías, dice Corintios. Entonces, miren, amados hermanos, cuál era la perspectiva de Jesús en cuanto al día de reposo. Era un día para ayudar, para sanar, para dar de comer, para liberar, para romper ataduras, para servir a Dios y no a su propia conveniencia, ni beneficio, ni en su bolsillo. Era para trabajar arduamente por el Señor. Como dice, si no anhelo trabajar por el Señor, usted tiene que hacer eso. Y los cristianos no lo hacemos solo el día de reposo o el domingo o el sábado, todos los días. Tenemos que servir a Dios, adorar a Dios y ayudar al necesitado. ¿Alguien dijo amén? Esa es la verdadera perspectiva en cuanto al día de reposo. Y recuerde que el principio ahí es la obediencia. Y los fariseos no estaban obedeciendo porque habían entendido al revés, que se diera para ser vagos todo el día y no mover ni un dedo, lo cual no es correcto. Por eso Jesús le dijo, ustedes han olvidado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23 dice eso. Ustedes han dejado lo más importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hasta del comino diezmaban, de lo mínimo. Estaban preocupadísimos por el diezmo, por ser tan legalistas, pero habían olvidado lo más importante, la misericordia, tener compasión de las necesidades de las personas. La justicia, tenían un corazón asesino, criminal, querían matar al Mesías porque no les agradaba su enseñanza. Y la fe, que era lo más importante, como dice la iglesia de Éfeso, tienes muchas actividades, pero has dejado tu primer amor. Eso era más importante para el Señor. Por eso el Señor les dice en Mateo 15, en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como los adventistas, si no guardas el Shabbat te vas al infierno, no eres salvo. ¿Sí? O no, el domingo es el día del sol y del demonio, ni sé cuántas cosas más. La próxima semana vamos a hablar sobre el día del Señor. Usted ya sabe qué hay que hacer el día del Señor. La otra semana vamos a hablar qué día mismo es. Amén. No se lo pierda a la misma hora y por el mismo canal. Denle un aplauso a Jesucristo.